¿Listo para nuevas perspectivas y conocimiento profundo? Torá Caribe te invita a un diálogo único. Exploraremos juntos los textos que han marcado la historia. Con Torá Caribe, el estudio es conversación y la verdad se comparte. No te quedes fuera. Conéctate ahora y transforma tu visión. Hay palabras que atraviesan los siglos como una flecha, no porque sean fáciles de comprender, sino porque parecen desafiar todo aquello que creemos saber. Una de esas palabras salió de la boca del rabino Yeshua. Hay frases de Yeshua que, leídas fuera de su contexto, parecen escandalosas. Una de ellas se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Detengámonos por un momento. ¿Cómo puede decir esto un maestro judío? ¿Cómo puede alguien que enseñó el amor al prójimo pedir ahora que odiemos a nuestros padres? ¿No contradice esto uno de los mandamientos más importantes de la Torá? Porque la Torá es absolutamente clara cuando dice: honra a tu padre y a tu madre. Esto no es una sugerencia, es uno de los 10 mandamientos, uno de los Aseret Hadibrot. Entonces, ¿está Yeshua contradiciendo la Torá? Durante siglos, esta frase ha sido utilizada para presentar a Yeshua como alguien que rompe con el judaísmo, como un líder que exige abandonar la familia para seguir un nuevo camino religioso. Pero quizás el problema no esté en las palabras del rabino Yeshua, sino el problema esté en la forma en que nosotros las leemos. Y aquí aparece una de las dificultades más comunes cuando nos acercamos a los dichos de Yeshua en los evangelios. Muchas veces olvidamos que fueron escritos en griegos, pero pensados por hombres cuya manera de hablar era profundamente hebrea. Las palabras son griegas, pero la lógica es judía, y eso cambia completamente la interpretación. En el pensamiento semítico, el lenguaje rara vez busca describir las cosas con precisión matemática. Prefiere provocar al oyente, obligarlo a detenerse y reflexionar. Por eso encontramos expresiones que, tomadas literalmente, producen un enorme desconcierto. Es una forma de enseñanza muy característica de los antiguos rabinos: la exageración, la hipérbole, el contraste extremo. No porque pretendan describir la realidad de manera literal, sino porque desean enfatizar una verdad. Un ejemplo muy conocido aparece en el libro de Bereshit, en Génesis. Se dice que Jacob, el patriarca, amó a Rachel y aborreció a Lea. Sin embargo, el relato nunca muestra a Jacob despreciando a Lea. Tuvo hijos con ella, vivió con ella, la protegió. Por lo tanto, la expresión hebrea simplemente establece una comparación. Jacob amó más a Rachel que a Lea. En otras palabras, aborrecer no significa necesariamente odiar. Significa colocar en un segundo lugar. Lo mismo sucede
En el libro de Devarim, Deuteronomio, cuando la Torá habla del hombre que tiene una esposa amada y otra aborrecida. En este pasaje no se describe violencia, describe una preferencia. La palabra funciona como un contraste, amar una más que la otra. Este uso aparece repetidamente en toda la literatura bíblica. Por eso, cuando el rabino Yeshua utiliza el verbo odiar, un oyente judío del siglo I probablemente no habría entendido que estaba promoviendo el desprecio hacia los padres. Habría reconocido inmediatamente una forma de hablar muy conocida, una hipérbole rabínica, un contraste destinado a establecer prioridades. Y esto tiene aún más sentido si recordamos quién era Yeshua. Él no era un filósofo griego, era un maestro judío, un rabino de Galilea, formado dentro de una tradición donde la enseñanza dependía de imágenes fuertes, preguntas provocadoras y frases memorables. Los rabinos sabían que aquello que sorprende permanece en la memoria. Lo que incomoda obliga a pensar. Y eso es precisamente lo que hace el rabino Yeshua. Pero entonces surge una nueva pregunta. Si no está hablando de odiar literalmente, ¿de qué está hablando? Estás escuchando los podcasts de Torá Caribe, un espacio para la reflexión crítica y filosófica de los textos sagrados, que inspiran, desafían y fortalecen el alma. Porque la fe no es una creencia mecánica ni ciega. La fe auténtica se vive, se cuestiona y se practica cada día. Gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro programa. La respuesta aparece cuando observamos otro pasaje de los Evangelios. En una ocasión, alguien le pide permiso para ir primero a enterrar a su padre antes de seguirlo. El rabino Yeshua responde: «Deja que los muertos entierren a sus muertos». Otra frase que parece cruel, pero nuevamente estamos ante una enseñanza sobre prioridades. En el judaísmo del siglo I, seguir a un rabino, a un maestro, implicaba reorganizar toda la vida alrededor del aprendizaje de la Torá. No era simplemente asistir a una clase, era adoptar un proyecto de vida. La familia seguía siendo sagrada, pero incluso aquello que era sagrado debía ordenarse bajo la voluntad de Dios. Y aquí encontramos uno de los grandes principios del pensamiento bíblico. La fidelidad a Dios no destruye los vínculos familiares, los ordena. Porque cuando los afectos ocupan el lugar que solo corresponde al Creador, incluso aquello que es bueno puede convertirse en un obstáculo. Ese parece ser el verdadero punto de la enseñanza. No está llamando al odio, está cuestionando las lealtades absolutas. Toda persona vive organizada alrededor de aquello que considera supremo. Para algunos será la familia, para otros el prestigio, el dinero, la tradición, la seguridad, la aceptación social. El rabino Yeshua pregunta algo profundamente filosófico. ¿Qué ocurre cuando aquello que más amas entra en conflicto con la voluntad de Dios? ¿Quién ocupa realmente el primer lugar? Y quizás esa sea la pregunta que atraviesa todo el relato bíblico. El patriarca Abraham tuvo que dejar la casa de su padre. Moisés, abandonó los privilegios del palacio. Los profetas enfrentaron a sus propios reyes y muchas veces también a su propio pueblo. La fidelidad al llamado de Dios siempre exigió reordenar las prioridades.
nunca destruir el amor. La tradición judía conoce muy bien esta tensión. El Talmud enseña que honrar a los padres es uno de los mayores mandamientos, pero también afirma que cuando un padre ordena desobedecer la Torá, el hijo no debe obedecerlo. ¿Por qué? Porque tanto el padre como el hijo están igualmente sometidos a la autoridad de Dios. Ninguna autoridad humana es absoluta. Ese principio ilumina las palabras del rabino Yeshua. No está derogando el quinto mandamiento, está llevándolo hasta sus últimas consecuencias. El honor a los padres permanece, pero Dios ocupa siempre el primer lugar. Quizás entonces el verdadero escándalo no sea que Yeshua hablara de odiar a los padres. El verdadero escándalo es que cuestiona cualquier realidad que pretenda ocupar el centro de nuestra existencia, incluso las más nobles, incluso las más queridas. Porque el discipulado no consiste únicamente en aprender nuevas ideas, consiste en reorganizar toda la vida alrededor de la verdad. Y esa reorganización muchas veces exige decisiones difíciles, no porque el amor desaparezca, sino porque aprende a ocupar el lugar correcto. Tal vez esa sea la gran enseñanza detrás de una de las frases más polémicas dichas por el rabino Yeshua. No odiar a la familia, sino amar a Dios con una fidelidad tan radical que ninguna otra lealtad pueda ocupar su lugar. Cuando recuperamos el contexto judío de estas palabras, descubrimos que Yeshua no estaba destruyendo la Torá, estaba hablando exactamente como lo haría un maestro judío de su tiempo, utilizando la fuerza de la hipérbole para llevar a sus oyentes a una pregunta que sigue siendo fundamental actualmente. ¿Quién ocupa realmente el primer lugar en tu vida? Gracias por acompañarnos en este episodio de Torá Caribe. Hasta un próximo encuentro. Shalom. Si disfrutas de este tipo de reflexiones históricas, bíblicas y filosóficas sobre las raíces judías de la fe, te invitamos a acompañarnos en los próximos episodios, donde seguiremos explorando el contexto histórico y cultural de las Escrituras con una mirada crítica, académica y profundamente respetuosa de las fuentes. Y si este contenido ha sido de valor para ti, compártelo con otras personas. Juntos podemos seguir promoviendo un estudio más profundo y consciente de la Torá. Gracias por escucharnos y hasta un próximo encuentro.